Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes. Estás en Museos de México Legendario. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un museo que precisamente hoy, a 2 días de que se celebra una de las fiestas religiosas más importantes de nuestro país, sin importar si se tiene o no religión, siempre el hablar de la Virgen de Guadalupe es un emblema. Y qué mejor que invitar a la licenciada Nidia Rodríguez para hablarnos del Museo de la Basílica de Guadalupe. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Museos de México Legendario. Pues muchas gracias, Marlene, por la invitación y pues saludos a tu público que nos escucha. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con una pregunta pues muy sencilla. ¿Qué es el Museo de la Basílica de Guadalupe? Bueno, el Museo de la Basílica de Guadalupe es una institución, pues obviamente de carácter museal, que depende física y administrativamente de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues obviamente nuestra misión es comunicar la importancia del culto guadalupano a través del arte, ¿no? Básicamente, pues esa es nuestra misión. Tenemos una importante colección de arte religioso y sacro, conformada por más de 4,000 objetos que pertenecen a nuestra colección, que, bueno, pues nos dedicamos a conservar, estudiar y a difundir a través de las... ese es el Museo de la Basílica de Guadalupe. ¿En dónde se localizan? Y en este momento, bueno, pues es pandemia, pero ¿están abiertos o están en el modo virtual? Bueno, nosotros nos localizamos dentro del atrio de la Basílica de Guadalupe. Estamos ubicados atrás del templo expiatorio a Cristo Rey, que es también lo conocemos como la antigua Basílica de Guadalupe. Y estamos ocupando parte del edificio que en la década de los 30 del siglo XX fue construido como un anexo para la entonces Basílica de Guadalupe. Entonces estamos ocupando esa construcción. Para una mayor localización, bueno, estamos enfrente del Bautisterio, a las faldas del Cerrito. Y bueno, nosotros cuando empezó todo esto de la pandemia, sí estuvimos obligados a cerrar, pero ya bajo los lineamientos de las autoridades sanitarias y de la Ciudad de México, se abrió, como muchos museos, a partir de septiembre. A partir de septiembre estamos abiertos, obviamente bajo los lineamientos que nos estipularon, que es pues un aforo que no vaya más allá del 30%, cual nosotros controlamos de acuerdo a la capacidad en salas. Estamos llevando a cabo todas las medidas sanitarias, es decir, cuando la gente ingresa, que les recomendamos que vengan en grupos no mayores de 4 personas. Al ingresar, bueno, pues obviamente se les toma la temperatura, se les pide que desinfecten sus manos con alcohol, y se les dan algunas especificaciones. Algunas de ellas son males que se siguen siempre, como son tener cuidado con las líneas en el piso de las líneas delimitadoras. En este caso, para asegurar lo que es la sana distancia, hemos colocado en el piso algunas marcas que sugieren puntos de observación de las obras. Se les pide a la gente que también guarden durante su recorrido la sana distancia. Se les pide también que entren con cubrebocas, puesto también el timbre que nos ha enviado con el código QR, ¿no? Para que también ellos a través del celular puedan registrar su visita. Y pues se les pide también que no toquen las vitrinas, ¿no? Que en este caso que no toquen los barandales, ¿no? Cosa que comúnmente sí lo dejábamos hacer, pero pues ahora con la pandemia pues es un poco de interés. Lo que sí hemos restringido, pues obviamente son algunas actividades que teníamos que implicaban, pues obviamente pequeñas multitudes de gente, ¿no? Como por ejemplo las noches de museo, que este es un programa cultural que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el cual el Museo de la Basílica está inserto, pues obviamente tuvimos que cambiar al modo virtual, no podemos tener ahorita público en vivo. Lo que son visitas guiadas y talleres de artes plásticas, y bueno, pues todo eso ha quedado ahorita suspendido.
Y nos hemos enfocado, yo les pido que nos visiten mucho en la página del Museo de la Basílica de Guadalupe en Facebook, porque ahí estamos subiendo algunas actividades dinámicas para que el público pueda seguir aprendiendo a través de, pues de una manera lúdica, ¿no? Sobre el arte religioso y sacro y en especial el arte guadalupano. Y bueno, pues las noches de museo las pueden ver a través del canal de YouTube de Medicina y Nacional Basílica de Guadalupe, se llama Basílica de Guadalupe en vivo, ahí le ponen en el buscador. Y ahí vamos subiendo lo que son pues, los eventos culturales que hemos tenido, ¿no? De manera virtual. Tenemos ahorita un horario que abrimos nosotros de martes a domingo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Normalmente, sin pandemia, nuestro horario es de 10 a 5 y media, pero pues ahorita lo hemos tenido que reducir. Y es importante que te diga que en las siguientes fechas que va a estar cerrada la basílica, bueno, pues el museo va a permanecer cerrado, pero el lunes 14 vamos a abrir para que la gente que se quiera dar una vuelta con grupos pequeños y siempre guardando una distancia, pues vengan a conocernos. Las cerca de 4,000 piezas que están en este museo, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuántas salas hay? Si nos podrías hacer un resumen pequeño de cómo está distribuido para animarnos a ir a recorrerlo. Claro que sí. Bueno, es un museo que cuenta originalmente con 16 salas. Ahorita de esas 16 salas hemos tenido que cerrar 3 debido a que son espacios difíciles o son espacios cerrados que implicarían un mayor contacto entre las personas. Pero las demás salas se pueden visitar. Nos dividimos en diferentes temáticas, por ejemplo está el pasillo de exvotos, que como su nombre lo refiere, bueno, pues tenemos en exhibición más de 700 exvotos guadalupanos para que la gente pueda disfrutarlos. Tenemos nuestras salas más bonitas porque te cuenta arquitectónicamente es una sala muy bella, con techos muy altos, con acabados arquitectónicos de verdad que vale la pena ver, una escalera monumental, un vitral que nos muestra obviamente las escenas de la Pasión de Cristo y lo más importante, bueno, pues pinturas que nos hablan sobre el acontecimiento Guadalupe. Tenemos una sala de hagiografía también que nos habla, esta sala está dedicada a hablar de historias a través del arte, obviamente, de pues algunos santos y santas, y tenemos otra pequeña sala que es la sala de advocaciones marianas, como su nombre lo indica, bueno, pues las piezas que exhibimos ahí tratan acerca de las advocaciones marianas. Tenemos nuestra sala de retablos en la cual las personas van a poder ver a manera de gabinete de antigüedades cómo era el museo cuando apenas había abierto, o sea, hace 79 años, ¿no? Es una especie de homenaje. Tenemos una sala sobre Cristo, nuestra sala cristológica, nuestra sala también dedicada a Cristóbal de Villalpando, un gran pintor novohispano. Tenemos la sala de arcángeles y por supuesto nuestra sala de exposiciones temporales, donde ahorita tenemos una exposición que, bueno, pues ha alargado su estancia debido a toda esta situación, pero bueno, nosotros encantados de seguirla teniendo porque en realidad vale mucho la pena, que se llama Regalos para la Reina, Testimonios de Amor y Fe, donde el público va a poder ver algunos regalos que han traído en ofrenda famosos y no tan famosos a la Virgen de Guadalupe y que normalmente, bueno, pues los tenemos resguardadas en almacén y está, bueno, pues es una buena oportunidad para darlos a conocer al público. Bueno, pues estamos de visita en el Museo de la Basílica de Guadalupe, nos acompaña su directora, la licenciada Nidia Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se ve a la Virgen de Guadalupe a través de los hechos históricos, por ejemplo, desde la independencia, que fue uno de los emblemas más importantes? Bueno, la Virgen de Guadalupe no solamente es un referente religioso, como tú lo has dicho, es un referente histórico, es un referente de identidad guadalupana. Yo creo que puedo decir, me atrevo a decir que sea cual sea la religión que tengamos los mexicanos, todos somos guadalupanos, ¿no? O sea, la Virgencita, que no nos la toquen, pues simplemente se convirtió ella a través del tiempo en un ícono, ¿no? En un ícono que fue, pues obviamente, muy importante para procesos históricos también muy importantes en nuestro país. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Es un referente de identidad que se utilizó durante pues, la época de independencia. Ha sido un referente también de pues territorio, ¿no? En cuanto, bueno, la Virgen de Guadalupe y por supuesto el Tepeyac como un referente de identificación identitario y pues desde el punto de vista histórico, su imagen ha sido reproducida a través del arte durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde la aparición del Sagrado Original hasta su reproducción
en arte, bueno, pues nos da como resultado una gran producción artística, sobre todo en el periodo novohispano, que va de la creación de pintores tan importantes como Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, en fin, numerosos. Sebastián López de Arteaga, estoy pensando que no tenemos aquí pinturas acerca de la Virgen de Guadalupe, pero sí de arte religioso, ¿no? Pero, por ejemplo, José Juárez, en fin, un gran bagaje de artistas novohispanos que finalmente la plasmaron en el pincel, ¿no? Es un referente también de identidad. Entre más estudiamos el acontecimiento guadalupano y entre más estudiamos el significado de la Virgen de Guadalupe, nos damos cuenta que va más allá de una advocación mariana más, ¿no? Es una advocación mariana con la cual nos identificamos todos los latinoamericanos. Como te dije, entre más profundiza uno en ella, nos podemos dar cuenta que en su aparición iconográficamente, está llena de lenguajes, de símbolos y signos, que por una parte fueron interpretados por la cultura europea, que obviamente reconoció a la Virgen María, es una virgen apocalíptica, ¿no? De acuerdo a lo que estaban ellos viendo, pero dentro de ella también podemos ver símbolos que tienen que ver con símbolos prehispánicos, es decir, ella también está hablando en el lenguaje de la cultura, de la cultura náhuatl, y eso, por ejemplo, en un principio los españoles, ellos no lo leían, pero los indígenas, los indígenas náhuatl obviamente podían entender todos esos símbolos que ellos conocían en los códices y demás, y pudieron también entender ese lenguaje, ¿no? También por eso es muy, muy importante esa inculturación, ¿no? Que nos trae la Virgen de Guadalupe para también hablar en el lenguaje de las culturas prehispánicas y dar también ese mensaje, ¿no? De evangelización. Es un referente, además, ¿qué te puedo decir? Bueno, religioso, obviamente, y ese es el más importante, no lo podemos negar, pero también es un referente, pues es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Esa importancia tan importante para todos los mexicanos. Es un símbolo con el cual nos podemos identificar. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Museos de México Legendario, de visita en la Basílica de Guadalupe en su museo. Hani Itzel te invita todos los lunes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México, a dar un recorrido sonoro por los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Es una serie radiofónica donde conocerás distintos escenarios maravillosos y llenos de grandes misterios ancestrales que siguen latentes en cada rincón de México Legendario. México Legendario, la puerta a la cultura. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Ya regresamos a Museos de México Legendario. El día de hoy, justo para celebrar o unirnos a las celebraciones desde la parte artística, a la celebración que se va a hacer este 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, no como un acto religioso, sino como un acto cultural, porque al final de cuentas es un emblema, es un ícono de nuestro país y somos reconocidos porque, bueno, la Virgen de Guadalupe ha sido
muy importante a través de nuestra historia. Y de esto quisiera yo preguntar, esta explicación que nos acabas de dar tiene que estar hilada con los intereses o con los fines por los cuales se crea este museo. Y a mí me gustaría que nos compartieras al público cómo nace, cómo se inaugura, el porqué del Museo de la Basílica de Guadalupe. Bueno, gustosamente este año cumplimos 79 años. En el 2021 ya vamos a ser octogenarios. Este museo nació un 12 de octubre de 1941, cuando se estaban pues, celebrando, obviamente, el aniversario de la coronación de la Virgen. Y es en ese contexto donde, pues obviamente el 20º abad, don Feliciano Cortés y Mora, obviamente bajo la aprobación del arzobispo Luis María Martínez y del cabildo en turno, pues le dan, digamos, pie para poder hacer este proyecto como museo. Ahora, estamos hablando obviamente de pues casi finales de la década de la primera parte del siglo XX. Hay que recordar que para ese entonces el arte novohispano no se le había dado la importancia que tiene ahora. No había estudios formales y de alguna manera se le daba como menor importancia a otro tipo de arte. En ese entonces, bueno, pues todo lo que era el pasado prehispánico se empieza como a enarbolar y nadie quiere saber del arte novohispano por considerarlo como, no sé, esta época como oscura, ¿no? En la cual estábamos bajo el yugo español. Entonces, bueno, pues digamos que dejan de lado todo este periodo, ¿no? Que gracias a Dios, bueno, pues ya a mediados del siglo XX, pues gracias a personas como Manuel Toussaint, empieza a haber un interés por dar a conocer y por estudiar y profundizar sobre todas estas expresiones culturales y artísticas de este periodo. Entonces, por eso decimos que don Feliciano Cortés y Mora fue un hombre visionario, ¿no? Él tenía como la intención de dar a conocer todos estos bienes que estaban en resguardo de la Basílica de Guadalupe, que se habían acumulado a través de los años, que para él era muy importante que la gente los conociera. Ahora, cuando el museo nace, no eran las 16 salas que te nombré hace rato. De hecho, sí estábamos ocupando parte del espacio que estamos ocupando ahorita, pero eran simplemente 3 salitas, ¿no? Que ahorita las pueden localizar en la sala de geografía, cuando vengan las van a ver, la sala de advocaciones y la sala de retablos. Eso era todo. Era un museo pequeñito. También hay que recordar que en ese entonces, bueno, pues la museografía y la museología como disciplina, pues no existía como tal, apenas estaba gestando, desarrollando. Entonces, bueno, pues finalmente todo era acomodado a tal cual un gabinete de curiosidades, ¿no? Y a la par, bueno, pues el museo fue evolucionando a través de los años. Cuando la Basílica de Guadalupe se construye, la que conocemos ahorita en la década de los 80 del siglo XX, bueno, pues se decide donar todo el espacio para el museo, ¿no? Porque finalmente pues el acervo es bastante grande y pues se necesitaban de más espacios para poder exhibir una mayor cantidad de piezas, ¿no? Esa es básicamente la historia del museo. Somos de los museos más antiguos de la Ciudad de México. De hecho, recibimos un reconocimiento hace 2 años en conjunto con otros museos, porque pues es difícil permanecer, ¿no? A través de los años y bueno, pues el museo ha demostrado su permanencia a través del tiempo. Yo he comprobado que a la gente nos gusta escuchar historias y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que ustedes tienen una colección de más de 2,000 exvotos. Para la gente que no sabe qué es un exvoto, te agradecería que nos explicaras para continuar la respuesta. Estos 2,000 exvotos que realmente pues son de los guadalupanos que visitan, me imagino que en petición de sus milagros, ¿no? Pero ¿qué nos puedes hablar sobre esto? Bueno, los exvotos finalmente son manifestaciones materiales de un agradecimiento, ¿no? Tras un favor recibido, tras un milagro. En este caso, nuestra colección sí asciende a más de 2,000 exvotos de guadalupanos. ¿Por qué? Porque están agradeciendo a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y hay de varios tipos. Aquí, digamos, los más famosos son los pictóricos, también llamados retablitos, que ustedes los van a poder conocer, bueno, algunos de ellos, en lo que es el pasillo de exvotos de la Basílica de Guadalupe. Estos exvotos pictóricos, esta tradición, si nos vamos así como a la historia de la humanidad,
siempre ha habido como una necesidad humana, ¿no? Trascendental de comunicarse con lo divino, ¿no? Esta cuestión de llevar ofrendas votivas no es exclusiva del cristianismo, ¿no? Se aparece desde el Neolítico. Ha habido testimonios en excavaciones que aparecen estas ofrendas votivas a diversas divinidades, ¿no? Obviamente hay que recordar que el cristianismo nace en un contexto ¿cómo se llama? Judeo-grecolatino. Ajá. Entonces, obviamente, bueno, los judíos pues, obviamente no tenían esa costumbre, ¿no? De realizar imágenes, aunque ahora ha habido estudios donde se sabe que sí llegaron a hacer algunas representaciones, pero pues obviamente en el contexto grecolatino pues sí existía esa costumbre, ¿no? De llevar costumbres votivas. Pues, obviamente el cristianismo, pues obviamente lo que nosotros lo llamamos, bueno, utilizamos la palabra inculturación. Esto quiere decir que el cristianismo se inserta en diversas culturas y toma elementos culturales de esas culturas y las transforma, las recrea, las enriquece y nace. Entonces, bueno, pues obviamente los primeros exvotos cristianos aparecen en Europa y de Europa llega aquí a México. Los exvotos más antiguos que tenemos aquí en la Basílica de Guadalupe datan del siglo XVIII, pues, digamos que su material es cementura, o sea, es un lienzo, ¿no? Pero estos pequeños retablitos que tan famosos conocemos o que se nos viene a la mente gracias y bueno, que se han hecho famosos internacionalmente, en específico los mexicanos, gracias a figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Que eran grandes coleccionistas de este tipo de expresiones culturales, pues ya aparecen hacia el siglo XIX, que se caracterizan por ser pequeñas pinturas sobre soportes de hojalata, sobre soportes de hierro o de zinc, de metal. Son pinturas al óleo sobre estos soportes y son pequeños y están hechos por pintores autodidactas, en su mayoría anónimos, en los cuales podemos reconocer dos escenas, ¿no? Bueno, en una escena podemos reconocer más bien dos territorios, el celestial y el terrenal. En el terrenal, pues obviamente vemos la narración del hecho, la narración de la historia por la cual ocurrió el milagro. En la zona celestial, pues obviamente encontramos a la Virgen de Guadalupe. Casi siempre estas escenas, tanto la celestial como la terrenal, pues se unen o están separadas a través de, pues ya será de una montaña o de nubes, en fin, ¿no? Y también se acompañan de una cartela. En la cartela podemos leer el texto escrito de una manera fonética, ¿no? Tal y como el lenguaje hablado, que nos narra exactamente el hecho ocurrido y casi siempre vemos un nombre que no es quien realizó el exvoto, pero sí quien lo mandó a hacer, es decir, el oferente. Y bueno, pues religiosamente pues son muy importantes porque se convierten, digamos, en testimonios materiales de estos milagros, ¿no? Pero también son, como documentos históricos, son también muy importantes porque como nacen en un contexto devocional ¿cómo se llama?, de devoción popular, de religiosidad popular, pues vienen exactamente del pueblo, ¿no? Y por eso se vuelven documentos muy genuinos, que muchos historiadores han utilizado para estudiar diversas etapas de la historia, en el caso de México, bueno, pues de la historia de México. ¿Por qué? Porque podemos ver un proceso evolutivo, por ejemplo, en las modas, en la manera de hablar, ¿no? De cómo se expresan estas cartelas, en fin, ¿no? Y desde el punto de vista de la historia del arte, pues también vemos un proceso evolutivo de estilos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando se empezaron a poner de moda los cómics, pues tenemos exvotos que parecen tener este estilo como de cómic, ¿no? Los que se acercan más hacia atrás, hacia el siglo XIX, pues los vemos todavía como más apegados al estilo romántico. En fin, ¿no? Son pues testigos muy importantes. Ahora, desafortunadamente, pues los procesos de comunicación van cambiando. Esta costumbre de traer exvotos guadalupanos, la verdad es que se ha perdido. Ya casi nadie trae exvotos pictóricos. Y bueno, pues nosotros uno de los intereses que tiene el Museo de la Basílica de Guadalupe es volver a fomentar estas expresiones culturales, ¿no? Como pues, rescatarlas, porque pues de verdad pues son una expresión pues obviamente muy bonita y pues incomparable, ¿no? Tenemos también otro tipo de exvotos que son los llamados milagritos, que son, no sé si han visto estas miniaturas que son piernitas, manitas, ojitos, ¿no? Ese también es un tipo de exvoto.
También tenemos unas vitrinas donde el antiguo director, el señor Jorge Guadarrama, se dedicó a hacer como composiciones muy bonitas en estas vitrinas donde podemos ver numerosas figuritas de estos milagritos. También tenemos otro tipo de exvoto, que es el exvoto textual, que finalmente esto es muy común, por ejemplo, en Latinoamérica, que en lugar de traer un exvoto pictórico mandan a hacer una placa con agradeciendo, ¿no? Y poniendo el nombre de la familia o del donante. Y el otro tipo de exvoto, el último del que hablaríamos, son objetos que hablan de la integridad del milagro. Por ejemplo, trofeos, insignias, medallas, diplomas, tesis nos han traído. Esos también son exvotos, ¿no? Hasta ramos de novia, hay gente que se corta el cabello y lo trae. Eso también es un exvoto. Entonces, la colección de 2000 exvotos, me refiero a los exvotos pictóricos, que son los que tenemos, aunque también tenemos otro tipo de exvotos que ustedes pueden ver, sobre todo en esta exposición temporal que les digo que ahorita tenemos aquí, el de regalos para la reina. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido. Ya estamos por finalizar el programa, a mí me gustaría saber, y al público que nos escucha, cómo poder ir, qué día se va a abrir. Sabemos que ahorita por la restricción, está cerrada en esa celebración, pero cuándo se vuelve a abrir el museo y sobre todo, ¿cuáles son las reglas que debe de seguir el público? Porque si bien ustedes tienen pues reglas y esas son las que cumplen con la parte sanitaria que les exige el gobierno, pero también el público tiene que ser consciente de que tiene que llegar con algunos elementos que no se les debe de olvidar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, sí, el museo va a estar cerrado del 10 al 13, perdón, el lunes 14 abrimos, aquí los esperamos. Normalmente los lunes no abrimos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer. Para quien quiera venir el lunes, aquí lo vamos a recibir gustosamente. Yo recomiendo que la gente venga en grupos pequeños, no más de 4 personas, que vengan también, que si son vulnerables, mejor interactúen con nosotros en Facebook, ¿no? Y nos vemos de aquí, yo creo que en unos mesecitos más, ¿no? Pero bueno, si no son vulnerables, pues que vengan en grupos pequeños, que traigan su tapabocas, es muy importante. Nosotros aquí, como te dije, pues tenemos ciertas reglas que finalmente siguen el protocolo, que pues obedece a lo que las autoridades sanitarias nos han marcado como lineamientos, que son pues que se guarde la sana distancia, que la gente no se quite el tapabocas, se toma la temperatura al entrar. Ya pusimos, como te dije, el timbre con el código QR para que la gente pueda ahí marcar el celular a la entrada. Y bueno, pues se les pide igual que ya adentro, pues igual, aunque vengan juntos, pues traten de guardar su distancia, que no se quiten el tapabocas ni para las selfies, ¿no? Es así porque muchas veces queremos salir en la selfie adentro del museo sin el tapabocas, entonces sí les pedimos que por favor por esta ocasión, ¿no? Pues no se lo quiten, que no toquen las vitrinas, que no toquen los barandales, en fin, ¿no? Esas serían las recomendaciones. Y pues que nos sigan en redes, ¿no? El museo sigue funcionando, el museo sigue estando activo en actividades culturales y bueno, pues ahorita todo eso lo estamos haciendo de manera virtual. Agradecemos a la licenciada Nidia Mirna Rodríguez Alatorre, quien es directora del Museo de la Basílica de Guadalupe, quien nos acompañó en este día 10 de diciembre, a 2 días de la celebración de la Virgen de Guadalupe como un emblema de cultura mexicana también para la gente que no es afín a la religión católica. Pero bueno, pues te agradecemos mucho por haber estado en este espacio. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Simplemente que nos busquen en redes, que busquen también en las páginas oficiales de la Basílica de Guadalupe y pues nos va a dar mucho gusto tenerlos por aquí, que claro, con todas las precauciones, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marlene, y gracias a tu público que nos escucha. Pues muchísimas gracias, yo me despido, yo soy Marlene Logo, estás en Museos de México Legendario y nos vemos la próxima semana con otro museo de nuestra República Mexicana. En la producción, Mario de la Fuente, esto es Radio México Legendario 2020. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.